Hoy tenemos un súper tema, chicos. Es un tema bien de primer año porque es como de los temas de arranque de las constelaciones, temas de arranque, ¿sí? Son las cosas que primero tenemos que tener en claro en el plano de lo teórico, porque esta teoría que vamos a ver hoy orienta a la vida del constelador. Nada en el constelador es puramente teórico ni elucubración mental, olvídense de eso. El intelecto existe y lo usamos, pero siempre conectado a la vida. Nunca son especulaciones, ni hipótesis, ni grandes teorías, no. Son sencillas teorías, sencillas visiones, pero que engarzan perfecto con la vida diaria, con la vida real de las personas. Bueno, ¿sí? El tema de hoy es una frase. El título de hoy lo voy a poner con una frase que todos ustedes han escuchado alguna vez y que la van a seguir escuchando en la medida que se muevan en el ambiente, sobre todo de las terapias alternativas, y especialmente en el ámbito de la espiritualidad, sobre todo de la nueva espiritualidad. Es una frase antigua, antiquísima, antiquísima. La usó Jesús, está en el Evangelio de San Juan. La usó Krishna en el Bhagavad Gita. La han usado todos los maestros advaitas de todas las religiones y de todas las expresiones filosóficas profundas que trabajan con la profundidad del alma humana. Sin embargo, esta frase, le estoy poniendo misterio, chin chin, al título de hoy, esta frase que les voy a decir, dicha desde un plano de conciencia, puede ser falsa. Dicha desde otro plano de conciencia, puede ser verdadera. Si es verdad, es una gran verdad. Y si es falsa, es una terrible tragedia. ¿Sí? Pero las dos cosas pueden serlo. Depende desde qué nivel de conciencia lo estoy expresando. La frase es, somos uno. Todos somos uno. Esa frase puede ser una verdad sublime, como dijera Hawkins, calibre altísimo, o puede ser una peligrosísima falsedad si es entendida desde el nivel de conciencia no apropiado. Pero para concluir esto hoy, para concluir si es verdadero o falsa, vamos a hacer toda una exposición. Les voy a pedir que tomen apuntes, yo les voy a ir marcando los puntos fundamentales. Acostúmbrense a tomar apuntes porque en la propia escritura van a ir como fijando algunas cosas, ¿sí? Entonces, vamos con esto. Somos uno. Les decía recién que le había dicho Jesús a la frase, si bien es una frase de tipo filosófica, Jesús, miren, no sé qué versículo, pero en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, hay toda una oración de Jesús donde habla de la unidad, ¿eh? Que sean uno, ut sint unum, dice en latín, que sean todos uno. Ojo, que es más fuerte que unidos. Dije uno. Entonces, esta frase que vamos a ver, cuando está dicha desde la verdad, ¿me escuchan? Si me doy vuelta, ¿me escuchan? ¿Cuándo está dicha desde la verdad y cuándo está dicha desde la falsedad? Ya lo vamos a ver, pero no nos vamos a apurar. Todos somos uno. La vamos a dejar aquí en reserva. La vamos a dejar aquí en reserva y vamos a ingresar a temas constelativos, a temas de base de las constelaciones, ¿sí? Para poder acceder al final de nuestro argumento a esta frase, vamos a incursionar en el mundo de lo inconsciente, ¿sí? Entonces, porque si no, no lo vamos a poder entender plenamente y si no, no nos vamos a poder entender del viso positivo y del viso negativo que tiene esta misma frase, ¿sí? Lo inconsciente. Fíjense que estoy usando, yo me acuerdo el año pasado di esta clase, parecida a esta clase, la he reformado un poco, la he reformado bastante en realidad, pero yo me estaba escuchando la clase que quedó grabada el año pasado y yo decía el inconsciente. Después, con el paso del año, me tuve que corregir porque me di cuenta que a través del mismo estudio, de la misma exposición con ustedes, de que es incorrecto decir el inconsciente como si el inconsciente fuera una cosa. Entonces, en esta
en esta apreciación, en esta primera frase, alejándome ya del título de hoy, vamos a hablar de lo inconsciente. Lo inconsciente. Y voy a poner el acento en el lo, en este lo, un artículo neutro que habla de algo no definido, ¿sí? No es lo mismo decir el pensamiento que decir lo pensado. No es lo mismo decir el inconsciente que diría es un objeto, es como una parte de algo, como un objeto que está ahí en nuestra mente, como algo que está puesto en nosotros, ¿sí? Yo puedo decir el cerebro, los ojos, el corazón, pero no puedo decir el inconsciente. Lo inconsciente es un estado. Es un estado. Como el vapor es un estado del agua y el estado líquido es otro estado del agua, y el hielo es otro estado del agua, lo inconsciente es un estado de la mente. Es como si hubiera evaporado al líquido de la mente y aparece como vaporoso, gaseoso. Lo inconsciente es sumamente gaseoso, es muy difícil de tocar, de percibir, de ver, es muy gaseoso. ¿Sí? Lo inconsciente, entonces, vamos a hacer una primera aproximación, es un estado de la mente. No es una cosa, no es la mente, es un estado de la mente. Opa, se me pegó la mente. Está más claro que la explicación que había dado el año pasado, ¿no es cierto? Porque habíamos estado revisando con Silvia la explicación del año pasado y me pareció como que habría que avanzar sobre esto. Un estado de la mente. Es como si yo dijera la mente tiene dos estados. Del agua decimos tiene tres estados, ¿no es cierto? Líquido, sólido, gaseoso. Líquido es el agua, sólido es el hielo, gaseoso es el vapor. La mente, vamos a decir, también tiene tres estados. También tiene tres estados. Tiene el estado consciente. ¿Qué es este? Es este estado de alerta, de percepción. La percepción siempre es sensorial, ¿sí? De percepción sensorial conectado a la mente despierta. Es lo que sé, lo que puedo decir. Es muy difícil de definir conciencia. Es más, muchos maestros enseñan que conciencia no se la puede definir. Uno puede saber qué es conciencia o qué es inconsciencia, pero definirla propiamente no. Entonces, podemos decir como aproximaciones, ¿qué es lo consciente? Sería lo opuesto de lo inconsciente. Lo consciente es otro estado de la mente. Lo consciente es otro estado de la mente por el cual estamos en conexión con la realidad externa y también con nuestra realidad interna. Soy consciente de los objetos, de las cosas, de los sucesos y también soy consciente de mis procesos interiores. Esto es propio del ser humano. Soy consciente de mis emociones, consciente de mis pensamientos. ¿Qué quiere decir? Los veo, los conozco y hay un dato más interesante. Los puedo expresar de alguna manera. Lo consciente puede ser puesto en palabras. No siempre son exactas. A veces no sabemos qué palabra poner a ciertos eventos y a ciertas emociones, pero de alguna manera nos podemos expresarlo, ponerlo. Cuando nosotros podemos poner algo en palabras, ya está hecho consciente. Cuando soñamos, estamos en el mundo de lo inconsciente. Vemos imágenes, vivimos cosas, tenemos emociones, sentimos situaciones. Cuando despertamos, si es que recordamos el sueño, podemos ponerlo en palabras y al ponerlo en palabras se hace consciente. Al hacerse consciente, la inconsistencia del sueño se hace palpable y puedo diferenciar claramente la realidad despierta, la realidad de vigilia, de la realidad inconsciente. Bien, bien, bien. Nos vamos acercando, ¿no? Entonces podemos decir que son como dos estados. Habría un tercer estado, pero es un estadio intermedio entre estos dos estados. Es un estado intermedio como decirte,
Antes de ser vapor, el agua entró en ebullición, ¿no? Pero no, el estado preconsciente se llama, que es un estado en el cual yo con cierta facilidad puedo traer a la conciencia algo. Sí, lo puedo traer, sí, 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 sí. Pero si lo puedo traer es consciente, aunque no esté actual ahora, ¿me entienden? Aunque no esté actuando ahora. Entonces vamos a quedarnos con esta definición básica, simple de una zona de nuestra mente, un área de nuestra mente, es visible a nosotros mismos y me hace visible el mundo presencial. El mundo de los objetos, el mundo de los sujetos, habíamos dicho los otros días, que es muy importante es reconocer que para un ser humano no es lo mismo un objeto que ver a otra persona. Cuando veo a otra persona, un otro, no un otra cosa, sino un otro, estoy descubriendo un sujeto. Esto es re importante porque dentro del sujeto el universo entero se refleja. Al ver a otro sujeto, sé que un universo entero se refleja en él. Dos universos se encuentran. Bien, me van siguiendo, ¿no? Entonces, bien. Lo consciente está presente en la mente. Lo no consciente está lejos de la mente que lo puede expresar. Lo no consciente es, y voy a usar esta palabra acá, lo no consciente es inefable. No puede ser puesto en palabras, inexpresable, eso significa inefable. Inexpresable, inefable. No puede ser dicho. Áreas de la mente. Como la luna, dos caras. La cara visible, que se muestra, la cara oculta, que no se muestra, pero está. No es posible una mente consciente sin una mente inconsciente que la sostenga. De hecho, en la historia de la vida, en la historia evolutiva de la vida, lo inconsciente primó durante millones y millones de años. Ningún dinosaurio fue consciente de que era dinosaurio. Todavía no saben por qué se han muerto los dinosaurios. Nosotros nos preocupamos porque no sabemos por qué se murieron los dinosaurios. Pero lo grave en realidad es que ellos no saben por qué se murieron. No son conscientes. Se van adaptando a lo que va sucediendo. Los animales no son conscientes. Enseguida vamos a hablar de los perros, los gatos, los animales de compañía. ¿Cuál es su nivel de conciencia? Distinto del ser humano, muy distinto. Entonces, lo consciente es propio del ser humano. Ahí va, vamos con una frase así para anotar. Lo consciente es propio del ser humano. El hecho de estar en el mundo de la conciencia despierta, alerta, de la conciencia presente ante los objetos presentes, nos califica como humanos. Y califica como humano a todo aquel que tenga esa conciencia. O, aclaro, aquel que tenga la potencialidad de tenerlo, porque un bebé no tiene conciencia de lo que está sucediendo, como la tiene un adulto, pero tiene toda la capacidad, ¿sí? Y hay otros que no la tienen, ni tampoco tienen la capacidad, por una discapacidad cerebral. Sin embargo, la humanidad le pertenece a pleno, en plenitud. Ningún ser humano es medio humano. Todo ser humano es completamente humano. La humanidad completa está en él. Aunque por faltarle una madurez del cerebro, por ejemplo, no pueda acceder al campo de la conciencia ni al campo de la palabra. Estoy hablando, por ejemplo, de discapacidades profundas. Sigue siendo perfectamente humano, aunque no tenga la capacidad y aunque no tenga la conciencia despierta. Un ser que está en coma no está consciente, sin embargo, es poseedor de la totalidad de la humanidad. Entonces aquí va un dato filosófico y psicológico importantísimo, gente,
para dilucidar temas tan delicados como el aborto, el aborto especialmente practicado cuando se sabe que los niños van a nacer con una discapacidad, para aplicar la eutanasia, ¿eh? Y para todas estas cosas que se están poniendo de moda y que el fervor político las agita como si fueran discusiones políticas, cuando son discusiones profundamente humanas, profundamente filosóficas. Y que hay que tener mucho cuidado. Los consteladores tenemos herramientas para dilucidar estas cosas. Pero primero, claridad mental. Todo ser humano es un ser consciente por el solo hecho de ser humano, aunque su conciencia no esté activada. Vaya a saber por qué no está activada. Porque está en la vida intrauterina, porque tiene una discapacidad mental o neurológica, porque está en coma, porque tuvo un accidente, porque está dormido, porque está borracho o drogado. Nada de eso le quita la plenitud de la humanidad a un ser humano. ¿Estamos? Principio filosófico muy importante, porque si vamos a defender la vida, defendámosla. Defendámosla con principios filosóficos, ¿sí? Vamos poniendo algunos puntos claves con respecto a lo consciente y a lo no consciente. Inconsciente o no consciente son lo mismo, son sinónimos, ¿sí? También podría decirles que ajustándonos a la traducción del alemán, de la inconsciencia, inefabilidad es una traducción correcta. Lo inefable es lo no consciente. No expresable, lo no expresable es lo no consciente. Esas palabras son equivalentes. Entonces yo puedo decir, esto es no consciente, o puedo decir, esto es no expresable, y es correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es este concepto de qué es el mundo de lo inconsciente? El mundo del inconsciente es vastísimo, vastísimo. En la ciencia europea irrumpe alrededor de 1920, o sea, ayer, hace 100 años, de la mano de un señor que tuvo que sufrir mucho insulto, mucha degradación a causa de haberlo postulado al mundo de la ciencia. Ya saben de quién estoy hablando, quizás ya saben que estoy hablando de Sigmund Freud, ¿sí? El padre del psicoanálisis. Sigmund Freud, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, empieza a enunciar esto y hace demostraciones muy sesudas, hermosas, hermosas. No voy a ponerme aquí a explicarlas punto por punto porque sería como tema para otra especialización, digamos, ¿no? Lo dejaríamos para una segunda capa. Pero miren que son bellísimas las demostraciones. Y sin embargo, en su época fueron terriblemente resistidas. Y este punto también quiero que registremos. La primera vez que en Occidente se postula la existencia de lo no consciente, es absolutamente resistido por el campo de la psicología. No existía la psicología, o estaban haciendo, pero de la psiquiatría, que en aquel momento era parte de la neurología, es resistido por la medicina e incluso, lo más increíble, es resistido por la filosofía. Y lo más increíble todavía, es resistido por las religiones, que en aquel momento todavía tenían mucho peso en el pensamiento occidental. Muy resistido, pero muy resistido. Pero antes que demostrarlo científicamente como quería hacer Freud, yo simplemente me voy a proponer mostrarlo. Entonces, vamos a hablar de las capas, vamos a hablar de capas. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de las capas. Vamos a dejar un ratito el mundo de lo consciente, de lo alerta, de lo despierto, y vamos a entrar en el mundo de lo inconsciente de una manera casi histórica, les voy a decir. Entonces, en Occidente, aclaro esto en Occidente, porque en Oriente estos postulados existían, pero hechos de otra manera. En Occidente, el primero en postular esto, vamos a poner como título entonces, lo inconsciente de vuelta. Acá me falta una N, se mezclan las letras, inconsciente. Voy a abreviar para ir más rápido. Entonces, vamos a ver a un primer pensador, Sigmund Freud. Sigmund Freud. No voy a dar una cátedra de Freud,
pero voy a tirar algunas pistas que no son útiles a los psicólogos, perdón, yo no soy psicólogo, no son útiles a los consteladores, ¿sí? Entonces, la primera pista que les voy a dar de Sigmund Freud es que, la que ya les dije, cuando él lo postula, esta postulación es muy resistida. Y esto le sirve a Freud para descubrir que realmente el inconsciente existe. Es decir, ¿de dónde provienen las resistencias? De lo no consciente. ¿Por qué? Porque en lo no consciente hay una carga muy grande. Él descubre que hay una carga muy grande. Pero básicamente, sintetizando horriblemente la gran enseñanza de Freud, de una manera horrible de sintetizarlo tanto, pero es el corazón que nosotros necesitamos, ¿sí? Ustedes sepan que hay mucho para decir de esto, no se puede banalizar a un sabio como Freud, ¿eh? No se puede hacer eso. No lo voy a banalizar. Con todo respeto voy a decir que una clave importante del inconsciente freudiano es la existencia de contenidos mnémicos, o sea, recuerdos, memorias, de la primera infancia, o sea, de 5 años para abajo, reprimidos, o sea, no pueden salir, no pueden aflorar, reprimidos en una zona no accesible al conocimiento actual. Repito, entonces, para Freud, el inconsciente es un gran lugar, enorme lugar, donde están guardados de manera no accesible todas nuestras vivencias de nuestra primera infancia. A esas vivencias, todo lo que vivimos entre los 0 y los 4 años, hubo un suceso, hubo un hecho psíquico que determinó, que le puso como una tapa a un baúl, y eso todo quedó guardado dentro de ese baúl. Pero ojo, queda guardado adentro de un ser vivo. Por lo tanto, como dice Martín, muy bien, sigue actuando en nosotros. Va a actuar hasta el final de nuestros días, pero no consciente. Esa tapa de baúl, esa barrera de represión, se llama así, represión. La palabra represión acá no tiene un mal significado, ¿saben? Reprimir en otros contextos es una mala palabra, es una palabra fea, horrible. No. Acá no la interpreten así. Acá represión es simplemente reprimir, o sea, comprimir hacia atrás, comprimir hacia el pasado y poner una puerta de no acceso. Solamente eso significa. Es tan importante de no clasificarla como mala porque si no tuviéramos esos contenidos reprimidos, no lograríamos la categoría de adultos. No la lograríamos. Seríamos eternos niños y peor que eso, seríamos terribles degenerados. Porque ahí está todo, todos los impulsos primarios, ¿sí? Entonces, para Sigmund Freud vamos a poner un pequeño concepto. El concepto de inconsciente, lo voy a abreviar así, como IC, así, inconsciente, sería contenidos reprimidos de la primera infancia. Primera infancia. Sería menos de 5 años. El evento que puso esa tapa llamada represión, el evento es el famoso complejo de Edipo, que tampoco lo voy a explicar acá. Algún día daremos algo de eso, pero no ahora, no es el momento. O lo dejaremos en manos de algún psicólogo. Entre ustedes hay psicólogos, así que alguien lo puede explicar mejor que yo. Entonces, vamos a marcar un segundo evento occidental, un segundo evento para el pensamiento occidental, que es el que marca un discípulo de Sigmund Freud, que es Carl Gustav Jung. Carlos Jung. Yo sé que algunos pronuncian Young, como si fuera young, como si fuera joven en inglés, pero es Jung. Jung, es alemán. Carlos Gustavo Jung, discípulo de Freud y en algún momento lamentablemente rivales. De discípulo pasó a ser rival. No se sabe quién le tenía más bronca a quién, porque antes se decía que era Freud el que no lo quería a Jung, pero hemos descubierto que Jung tampoco lo quería a su maestro.
Sin embargo, es valiosa la postulación, es valiosísima. Él entregó su vida a este nuevo postulado. Él es el famoso psicólogo que empezó a hablar del inconsciente colectivo. Entonces, el famoso inconsciente junguiano es el inconsciente colectivo. Se sabe que Sigmund Freud lo había dicho, lo postuló en sus últimos libros, había hecho postulados parecidos a esto, o sea, había hablado de lo colectivo en lo inconsciente. Pero bueno, se hizo famoso Jung con esto y las peleas lo hicieron más famoso. Básicamente le voy a decir algo. Carl Gustav Jung descubre, a través de su práctica clínica con sus pacientes, que las personas están conectadas con símbolos. Símbolos. Y esos símbolos son compartidos por toda la humanidad. Y un estudio cultural lo comprueba, sorprendentemente. Esos símbolos, dice Sigmund Freud, pertenecen a la humanidad, no a las culturas. Culturas que por ejemplo, culturas que evolucionaron en China, con otras que evolucionaron en la zona hiperbórea, en la zona norte de Europa, con otras culturas que evolucionaron en América, tienen los mismos símbolos. Y esos símbolos tienen significados muy parecidos y son utilizados para cosas muy semejantes. Por lo tanto, dice, y aparecen, curiosamente, aparecen en la vida de manifestación inconsciente de los clientes de Jung en consulta. Él va rastreando sueños de sus clientes. Ustedes saben que el psicoanalista, una de las herramientas de trabajo, una del material de trabajo que no usamos los consteladores, es el sueño. Vienen contando los sueños, van encontrando estos signos. Para que no haya misterio, les digo cuáles son algunos de esos símbolos, ¿sí? Ayúdame a recordarlo, siempre se me olvido de algunos, ¿sí? Sí, sí. Uno de los signos muy importantes es el mandala. El círculo. El círculo es un signo, la cruz es otro, y el mandala es como la unión de los dos. El mandala tiene el punto también es otro símbolo del inconsciente. Tengo círculo, punto, cruz. Entonces, el punto y la cruz quedan unidos y aparece el mandala. Eso, ahí está. Otro símbolo que no es ni la cruz ni el círculo es el 8. Que aparece en muchas culturas como la serpiente que se muerde la cola. Lo van a ver que hay una serpiente acá tiene la cabeza la serpiente, ¿sí? Y se está comiendo la cola. Como que vuelve a empezar, como que se come a sí misma y se engendra a sí misma. Ese es el símbolo de la eternidad. Está el símbolo del cuadrado, el símbolo del triángulo. Todos estos símbolos tienen sentido. Está el símbolo del giro que aparece de muchas formas. Por ejemplo, aparece como una S. Es el símbolo del giro. Y le ponen otra S. Y le ponen otra S. Y aparece como un ventilador, como una arañita. ¿Ven que está girando? Puede girar para el otro lado también. De acá deriva el famoso símbolo que tomó Hitler, la suástica, la svástica. Ahí está. Que es lo mismo que este símbolo. Es una cruz, como esta cruz, que está girando. Hitler lo usaba en el otro sentido, lo usaba girando para el otro lado, o sea, lo usaba así. Que es el símbolo destructivo. Así es giro constructivo, así es giro destructivo. Se calcula que él iba a usar este símbolo hasta que terminara la guerra. Si él ganaba la guerra, le iba a cambiar el giro, iba a construir su imperio de esta forma. Pero no es un símbolo hitleriano, no significa nazismo ni por las tapas, nada que ver. Es miles de años más antiguo que Hitler, ¿sí? En ese sentido, no tengan miedo que esto no es nazi, no tiene ideología esto. No tiene ideología. Esta simbología encierra el sentido profundo de la vida de las personas.
Por ejemplo, la frase con que inicié la clase hoy, todo es uno, ¿cuál de estos símbolos representa aquella frase? ¿Qué les parece a ustedes? Ese, el círculo. O sea, no está diciendo una pavada. Bien, bien. No nos vamos a poner a explicar los símbolos, pero lo que encuentra Jung es que esto aparece en todas las culturas. Todas las culturas. Van a ver en las guardas mayas, incas, que no lo conocieron a Hitler sencillamente porque Hitler nació cuando hacía miles de años que había, no miles, pero había cientos de años que habían desaparecido los incas y los mayas, y ellos ya usaban estos símbolos en sus guardas, ¿sí? Entonces, hay que desasociarlo. Ese descubrimiento de que estos símbolos existen en todas las personas del mundo, independientemente de su cultura, su educación, su formación o sus conocimientos, están impregnados en el inconsciente y lo comparten todo, le hace decir a Jung que el inconsciente es compartido por todos los seres humanos. ¿Qué tal? Acá hay un gran paso, hay un salto cuántico. Algo que parecía grande pero individual, ahora parece inmenso y grupal. Ahí empezamos a ver el todos somos uno por dónde se va yendo, ¿sí? Entonces, vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más. Vamos a dar otra capa más. A posteriori de esto, los norteamericanos, no voy a dar un nombre, puede ser Abraham Maslow, por ejemplo, pero no es él el que lo postula, sino uno de los que más famoso lo hace, Abraham Maslow. Pero en general la psicología norteamericana, psicología de USA, vamos a poner así, la psicología norteamericana no le da valor ni trascendencia al postulado de Freud, niegan el complejo de Edipo, postulan otras cosas, no importa, discusiones académicas. Lo importante no es entrar en la discusión académica, es encontrar el aporte que ellos van a hacer. La psicología norteamericana, básicamente el cognitivismo, así se llama, va a decir que el inconsciente en realidad es el acúmulo de hábitos aprendidos y que nosotros vivimos automáticamente. Entonces, para la psicología norteamericana clásica, básicamente el cognitivismo, el conductismo también, lo inconsciente son acúmulo de hábitos. Es un acúmulo de hábitos. Cosas que yo hago sin saber por qué las hago. También es un conjunto de creencias que van a determinar actitudes, pero que yo no las tengo establecidas, porque no son creencias religiosas que están establecidas como un mandato, sino que se vive de esta forma. Es lo que en la actualidad, hoy más nueva, le vamos a llamar campos mórficos. Pero ya vamos a ir por ese lugar. No nos adelantemos. Estos hábitos acumulados en nosotros funcionan de manera automática. Son hábitos físicos y hábitos mentales. También hay hábitos emocionales. Hábitos físicos, mentales, emocionales, funcionan en nosotros sin que nos demos cuenta. Bien. No lo podemos discutir porque es verdad. No tiene la profundidad del análisis freudiano ni de la del junguiano. No la tiene. Pero es verdad. Es verdad. Eso. Vamos. Entonces lo tomamos. Vamos a dar otro paso más. Los biólogos, basándose en esto, se animan a postular otro tipo de inconsciente. Yo les aclaro, entre ellos se pelean, se sacan los ojos, pero no importa, nosotros no nos vamos a pelear, nosotros vamos a tener una mirada externa, una mirada objetiva, vamos a tomar lo que necesitamos, porque vamos a tomar lo verdadero de todo esto. Los biólogos hablan de un inconsciente biológico. Y es fácil de entender esto. No hay que romperse el coco para entenderlo. Porque yo no hago funcionar a mi corazón, yo no hago funcionar a mis intestinos, yo no programo ni reprogramo mi páncreas. Mi cuerpo está funcionando
sin que yo lo pueda manejar. Mis glándulas están funcionando, mi cerebro está manejando. Es más, durante millones de años no hemos conocido cómo es que funcionaba. Ni siquiera sé que tengo ciertos órganos. ¿Alguno de ustedes sabe que tiene un órgano llamado epiplom? Sí, me lo confirma la bióloga. Sí, existe un órgano llamado epiplom, pero algunos de nosotros no sabíamos que teníamos epiplom. ¿Qué hago yo con un epiplom? No sé qué hacer con el epiplom, pero él sabe lo que tiene que hacer. Algunos, nosotros sabemos, ya sabemos que tenemos un páncreas, pero ¿dónde está el páncreas? Al páncreas no le importa que vos no lo localices con el geolocalizador. No, no le importa, él funciona igual. ¿Me entiendes? O disfunciona igual. No te pide mucho permiso, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Es más, mientras menos intervenga vos en querer regularlo, capaz que hasta le haces un bien, porque cuando lo querés regular, armas chanchada. Entonces, todo eso está funcionando sin mi permiso consciente. No lo estoy manejando yo. Pertenece al inconsciente. La vida tiene un gran campo. Eso, ahí vamos llegando al concepto de, ahí se los voy a mostrar, está ahí atrás de ustedes, el concepto de el iceberg. Ahora sí vamos a entender el iceberg. El inconsciente es enorme, ahí está el iceberg, enorme comparado con lo consciente. Lo inconsciente es un área, una zona de la mente inmensamente, infinitamente más grande que la mente consciente. Vamos a ver otro, ahora vamos a seguir avanzando en el tiempo. No, antes de llegar a Anschutzenberger, hay un señor que si bien no está considerado en el campo de la ciencia, como muchos de nosotros practicamos o hemos practicado distintas formas del yoga, lo voy a nombrar porque fue determinante en el yoga, en la transmisión del yoga oriental hacia a Occidente. Es un señor inglés, era un lord inglés, muy culto, muy preparado, discípulo en... Ustedes saben que Inglaterra pertenece, perdón, India fue durante muchos años colonia de, de Inglaterra. Entonces, muchos ingleses nacieron en la India y tuvieron formación en escuelas indias y tuvieron acceso, porque ellos tenían un gran respeto por la cultura originaria, no todos, algunos, los que tuvieron, digamos, respeto, tuvieron acceso a escuelas yógicas. Y hubo un señor que se llamó Atkins, Lord Atkins, de cuya vida se conoce muy poco, pero se sabe que era un bocho, que era un cerebro privilegiado y era un gran practicante no solo del yoga físico, sino también de los yogas mentales, del Raja Yoga. A Lord Atkins ustedes lo van a ver firmar los libros con un seudónimo y lo van a reconocer, es Yogi Ramacharaka. Este es Yogi Ramacharaka. No era hindú Ramacharaka, era inglés. Pero estaba tan formado como un hindú porque nació en la India, vivió en la India, estudió en la India y capaz que te murió en la India porque él amaba la India. Y él era de ahí, nada más que de sangre de familia inglesa. ¿Sí? Lord Atkins postula la existencia de otro nivel. Él no usa inconsciente, él le llama lo subconsciente, dice él. Y entonces utiliza este juego de palabras. Ven el iceberg, ¿no? Tendría del nivel del agua para abajo lo subconsciente, del nivel del agua para arriba lo consciente. Y del nivel del agua para arriba todavía lo supraconsciente, que es de alguna manera también inconsciente. Lo supraconsciente es el reino donde todos somos uno, dice Lord Atkins Ramacharaka. Es el lugar donde están las fuerzas cósmicas, que no son fuerzas ciegas, son fuerzas conscientes. Es el lugar donde está la divinidad pura. Ese lugar nos pertenece.
es una parte de nuestra mente que los hindúes ya lo sabían. Esa parte de la mente tiene un nombre, en sánscrito se llama Atma, igual que la plancha, Atma. ¿Eh? Eso ya lo sabían los hindúes. Hay como 3 niveles ahí arriba. Manas, Buddhi, Atma. ¿Sí? Manas, Buddhi, Atma. En ese nivel de ascenso de sutilidad. Pero el nivel de la divinidad está en el Atma. O Atman, con N al final también se llama. ¿Sí? Pero en ese Atma está la supraconciencia, que para nosotros no es consciente, pero está, la vivimos, la sentimos, y como sabemos de lo subconsciente, de la parte de abajo, está actuante en nosotros. Actúa lo de abajo y actúa lo de arriba. Otro enunciado. ¿Cómo le va a llamar Hellinger a esto? Al supraconsciente, algo más grande. La hace corta. ¿Por qué? Porque los mismos hindúes, bueno, Hellinger no se basa en la ciencia hindú, ¿no? Pero los mismos hindúes le llaman id, aquello. Id en alemán, id, aquello. No me acuerdo cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice en sánscrito, se me fue. Pero eso le llaman, eso. ¿Qué es eso? Eso. Eso es lo indescriptible, lo inefable, lo imposible de nombrar. Entonces le llaman eso. Pero a eso de ahí arriba. Freud le llama eso a lo de acá abajo. Quiero decirles algo más que me había olvidado. Importante, perdón que haga una marcha atrás. En lo inconsciente biológico hay un aspecto que va a ser muy importante incluso en la teoría freudiana y es muy importante para nosotros en constelaciones también, de distinta manera que para Freud. En lo biológico, en esta parte de abajo, de lo subconsciente, lo que está por debajo de la vida, están las fuerzas vitales, que son también automáticas y provienen de la vida misma. Son llamados los instintos. Los instintos son fuerzas avasalladoras que avanzan sobre la vida y tienen por función protegerla, procrearla, continuarla, sostenerla. Por instinto, un bebé puja. Por instinto. Veíamos una película los otros días del caso que fue también el caso terrible de Deolinda Correa, la famosa difunta Correa en Argentina. Lo veíamos en una película que la mamá es asesinada y sin embargo cuando alguien va a llorar sobre el cadáver de la madre, le toca la panza y ve que el bebé está pateando y está pujando por salir el bebé. Entonces abren la panza y sale el bebé pujante. Bien, en el caso de Deolinda Correa ya el bebé había nacido, la mamá muere, pero le sigue dando la teta aún muerta. Esto es todo un fenómeno también que puede suceder, digamos, sí. No es magia, digamos, no es fantasía tampoco. Estas cosas tienen que ver con los instintos. El bebé cuando nace, ¿qué hace con sus manitos? A ver las mamis, ¿qué hace con las manitos? Agarra. Y tiene reflejos de prensión. Vos lo pones así y busca agarrar como un monito, busca agarrar el reflejo de prensión, de agarre, el reflejo de succión, que ya lo viene entrenando desde la pancita, viene succionándose el dedo o succionándose la pata, desde la pancita se viene succionando, ya lo viene entrenando el reflejo de succión. Es automático, no hay que enseñarle a un nene a succionar. Capaz que hay que enseñarle a comer, pero no a succionar. Entonces, esos reflejos automáticos los compartimos con los animales, son instintos. Nada más que los animales tienen otros reflejos que nosotros no tenemos, muy avanzados, como por ejemplo, ¿quién enseñó al primer hornerito a construir ese hornito, el nido? ¿Quién le enseña al pajarito a construir el nido? ¿Quién le enseña a los perros a cavar madrigueras? Un perro que fue criado en una casa, vos lo pones en un patio y empieza a cavar madriguera. Y te hace unos pozos bárbaros en el patio porque está cavando madriguera, volviendo a sus ancestros, el lobo. Entonces, esos instintos en el ser humano se llaman pulsiones. Son impulsos que van hacia la vida. Eso, pulsiones. Freud va a describir una pulsión hacia la vida y una pulsión hacia la muerte. No es correcto del todo. No es correcto. Yo creo que hoy Freud no sostendría esa doble teoría. Solo existe la pulsión de vida. La pulsión de muerte
existe en cuanto a negación, en cuanto a intrincación, pero ya me estoy adelantando. Vamos, volvamos entonces. Entonces, en el mundo de lo biológico está el funcionamiento de los órganos y de la biología, pero también está el impulso vital llamado instinto, que en el ser humano existe y se llama pulsión. Siempre es tendiente a la vida, sobrevivir, defenderse, hacer como uno pueda, cavar un pozo, esconderse del rayo, de la lluvia, de la tormenta, del fuego, ¿me entienden? Procrear es un instinto. Eso, ahí está. Bien, volvamos a Lord Atkins, dice, todo esto existe, dice Lord Atkins, pero se están olvidando de una cosa, chicos, dice Lord Atkins. Se están olvidando de que nosotros tenemos conexión con algo superior, con algo más grande. A eso él lo llama el mundo de lo supraconsciente. Bien, rebobine, volvemos a arrancar. Vamos a volver al campo de Europa, científico europeo, y fíjense qué coincidencia, todos alemanes. Todos alemanes. Todos alemanes y casi todos judíos. Pequeño detalle. Fíjense qué aporte, ¿no? A la conciencia de la humanidad. Ansling Schutzenberger. Los alemanes no se llaman Carlos, María, Juana, no, se llaman Ansling Schutzenberger. Ella era francesa, descendiente de alemanes. Yo voy a poner acá Anne de Ana y lo voy a escribir. Schutzenberger. Anda, toma mate. Schutzenberger. Sin ser una gran teórica, sin embargo es una gran teórica, ella es muy humilde, una gran psicoanalista, ya muy cercana a nosotros en las postrimerías del siglo XX, descubre la existencia del inconsciente transgeneracional. ¡Chan! Y en eso están muchos de ustedes, estamos todos, en lo transgeneracional. Nos damos cuenta que existe un inconsciente que pertenece al campo de lo familiar. Qué gran avance que hay acá. Otro autor, no es tan psicoanalista, tiene base psicoanalítica, pero era un húngaro, se llamó Iván, no lo voy a escribir, yo se los voy a pronunciar, porque estuve meses para poder pronunciarlo. Bosormeñi Nagy. Iván Bosormeñi Nagy descubre también y estudia desde una perspectiva más clínica también, descubre cómo existen, él dice deudas, ¿cómo se dice mortgage? Hipotecas. Él dice hay hipotecas familiares. Es como que hay deudas del pasado que vienen a ser cobradas hoy. Él usa la palabra hipoteca. Ya no usamos esa palabra, pero esto tiene una influencia definitiva en Hellinger. Algunos conceptos ya de la señora Schutzenberger ya quedaron como atrás. Pero es importante reconocer, honrar a quienes empiezan a postular una apertura grande. Tan grande es que, así como el psicoanálisis fue resistido en sus orígenes al comienzo del siglo XX, a final del siglo XX los mismos psicoanalistas resisten a Anne Schutzenberger y no le quieren creer que hay un inconsciente familiar heredado. No le quieren creer que estamos en conexión con todas las cosas del pasado. Los hindúes se ríen de nosotros cuando nos cuesta entender tantas esas cosas, porque como los hindúes tienen muy claro el concepto de reencarnación, para ellos es muy sencillo entenderlo. No hemos nacido con nuestro nacimiento, solo hemos encarnado con nuestro nacimiento. Ellos dicen, hemos tomado un vehículo físico. Nos hemos puesto este traje biopsicofísico, y estamos trajeados así, teniendo una experiencia carnal. Somos seres espirituales viviendo una experiencia carnal en la tierra, dicen los sabios hindúes. Entonces, a ellos no les cuesta entender que estemos ligados a aquellos conceptos antiguos, ¿eh? Pero los occidentales en este aspecto somos cabezudos. ¿Cómo les he ido dando este concepto de diversas capas que van cada vez ampliándose más?
ampliándose más, ampliándose más. Y en este sentido, ya a finales del siglo XX, aparece un nuevo concepto que ya lo hemos visto, pero lo vamos a repetir, que es el de campos mórficos. Campos mórficos. ¿Qué son los campos mórficos? Morfo quiere decir forma. Morfí es forma en griego. Los campos de forma. Quiere decir que son campos de información, no de energía, dice Sheldrake, de información que tienen el poder de generar formas. Y son muy difíciles de hacer conscientes, porque nacen como una formación automática que la generamos los seres humanos por necesidad. Y hay dos tipos de necesidad que generan campos mórficos. Una es la necesidad de supervivencia, perdón, tres. Perdón. La necesidad de supervivencia, la necesidad de identidad y la necesidad de trascendencia. La necesidad de supervivencia quiere decir que yo me siento permanentemente amenazado. La supervivencia, el hambre, el frío, la soledad, el abandono, la pérdida. Necesitamos sobrevivir. Entonces, las necesidades fuertes e intensas generan, como decía vez pasada en una de las charlas que di, generan pensamientos fuertes y claros, o sea, pensamientos intensos y claramente definidos. Tengo que vivir a como dé lugar, tengo que encontrar una cueva, tengo que construir una casa, tengo que, y tengo que hacerlo. Y se hace tanto carne esto de los seres humanos a través de las generaciones, que nosotros creemos que lo vivimos como un impulso espontáneo. Hasta que un día, por ejemplo, los que han vivido en zonas frías van a un lugar donde los primitivos habitantes vivían en zonas muy cálidas y andaban todos desnudos y sin casa, sin nada, total. A lo sumo se protegían de la lluvia. Entonces no era tan obligatorio todo esto, pero se van convirtiendo en pautas. La necesidad de identidad está relacionada con la necesidad de pertenencia. Para yo definirme como algo o alguien, tengo que definirme como perteneciente a. Por eso nuestros apellidos son heredados. Y en el origen etimológico de nuestros apellidos está el hijo de, casi siempre está. Otros apellidos tienen el nombre del lugar donde se originó. Pertenencia. Entonces, en nuestros apellidos vamos llevando como una zona de pertenencia. Pertenecemos a este grupo o a esta localidad. Entonces, esta necesidad de pertenencia también genera pautas identificatorias. Pautas identificatorias que son inconscientes. Entonces tenemos la primera pauta, que era la pauta de supervivencia, en la que seguimos mandatos espontáneos para sobrevivir. Por ejemplo, el ladrón no roba porque le guste robar, el ladrón roba para sobrevivir. Por ejemplo. Entonces, son pautas de supervivencia. La segunda, entonces, pautas de identidad que denotan una pertenencia. Por eso a veces, no sé, no quiero ser así como prejuicioso, no va como prejuicio, va como una mera observación. Pero a veces, cuando se juntan varios abogados, los ves caminar y caminan como abogados. Se juntan varios médicos y los ves caminar y caminan como médicos. ¿Sí? Tienen formas de caminar, de andar, de expresar, de hablar, de expresarse, palabras que van a usar, palabras que no van a usar. ¿Sí? Cada área de la vida va marcando símbolos en tu cuerpo. ¿Sí? Todo lo que usamos, una barba, el corte de pelo, el tipo de ropa que uno se pone. Entonces, todos esos son campos mórficos, generados
por el acúmulo de pensamientos derivados de necesidades fuertes y claras. Y les decía, hay un tercer área de campos mórficos que es la necesidad de trascendencia, generado por la necesidad de trascendencia. No moriré del todo, decían los latinos, non omnis moriar. Tú me recordarás, no moriré del todo. Eso, la necesidad de trascendencia es eterna en todo ser humano. Tener hijos, tener nietos, dejar algo a la posteridad. Se ha expresado de distintas formas. Vivir en el más allá, entrar al Valhalla, a los mundos que están detrás de este mundo, después de la muerte, momificar los cuerpos para, no se sabe para qué, pero se hace. Entonces, esta necesidad de trascendencia, de quedar en la posteridad, también va generando campos mórficos. Hacen que las cosas tengan un valor más allá del simple valor utilitario de las cosas. Bien. No me estoy refiriendo a creencias ni credos, ¿eh? No es referencia a creencias, credos religiosos. Estos campos mórficos actúan en nosotros y no fueron generados por nosotros, ni tampoco por nuestros ancestros. Fueron generados por la humanidad. Son campos de información, lo señalo por arriba porque las constelaciones lo miramos para arriba, que nos afectan y están trabajando en nosotros. Entonces, miren la cantidad de áreas, de cosas distintas que hay metidas dentro de lo no consciente. ¿Lo vieron? Lo biológico, lo transgeneracional, los campos mórficos, los contenidos reprimidos de la primera infancia, símbolos, arquetipos del inconsciente colectivo. ¡Cuánta cosa! ¡Cuánta cosa! Todo eso está actuando en nosotros. Bien. Todo eso, todos esos campos de los inconscientes hacen que nosotros estemos profundamente conectados, en lo profundo. En el mundo del inconsciente, la apariencia de individualidad se disuelve. Y estamos mucho más conectados de lo que creemos, al punto tal que en el mundo de lo no consciente somos prácticamente eso, relaciones. Los que vivimos en ciudades grandes nos asombramos mucho cuando vamos a ciudades pequeñas o a pueblos, o cuando gente de los pueblos viene acá, por ejemplo, a este lugar, este salón de constelaciones, la gente de los pueblos viene y cuando se saben de pueblos cercanos se empiezan a preguntar: tu mamá, tu papá, qué negocio, en qué lugar, yo trabajé en tal lugar, conocí a alguien que venía de... yo soy viajante, viajo por tal pueblo, ¿y por dónde va? Y por la calle tal, en la esquina tal, en la plaza, en tal lugar. Siempre sistemas de referencia. Sobre todo, todos estos sistemas de referencia terminan haciendo referencia a otras personas a las cuales perteneces como sistema. Al cabo de un rato de esta conversación, ya tenemos la sensación de conocernos, aunque nos estemos viendo por primera vez. Qué importante, ¿no? Importante que son nuestros sistemas de relaciones con las personas y con los lugares. ¿Sí? Con las personas y con los lugares. Buscamos siempre puntos de referencia, si no, no podemos hablar con el otro. Se vuelve árida la conversación, se llena de desconfianzas. Entonces, los puntos de referencia escapan de nuestro yo individual. Vayamos registrando estos pequeños detalles, porque necesitamos formatear nuestra mente en la mente sistémica.
entendernos sistémicamente. Ya somos sistémicos, pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, registremos la importancia cuando nos conocemos con alguien de nuestro pueblo o de otro pueblo vecino. Entonces, en estos sistemas de relaciones, nosotros sentimos que somos alguien. Por lo tanto, no me veo como individuo solamente mirándome a mí mismo, sino que me veo como individuo reflejándome con vos y con los otros. Sea para asemejarme o para diferenciarme. ¿Vos sos de este lado de la vía del pueblo? No, yo soy del otro lado. Ah, siempre viste que el pueblo separa los pobres, los ricos, los buenos de los malos. Te vas del otro lado, los buenos de los malos, al revés. Entonces, viste, a veces algunos se apuran a decir, no, pero yo soy de este lado de la vía. Ah. La vía dividieron los pueblos. No, qué desastre. Entonces, todas esas referencias nos van constituyendo, no son accesorias. ¿A qué estoy yendo? Nosotros estamos muy convencidos de nuestra individualidad, que no es una fantasía, la individualidad existe, pero no la vas a lograr tan fácil. Porque hay un nivel de individualidad que ya tenemos y hay un nivel de individualidad que tenemos que conquistar. Entonces vamos a dar un segundo campo, entonces, que es el campo de lo individual. Por oposición al campo de lo grupal, de lo comunitario, de lo colectivo. Vamos a hablar de la individualidad. Somos individuos. Somos yo mismos. Individuo significa lo que no se divide. Vamos a hablar acá de el individuo. Lo que no puede ser dividido. Dividuo significa dividido, diviso, indiviso. Individuo, lo que no puede ser dividido en dos. Entonces vamos al tema de lo individuo. Estamos viendo esto del todos somos uno. Me acostumbro a verme a mí mismo y me acostumbro a percibir mi límite. Tengo un límite, es la piel. Es la piel. Aquí termino yo y ahí empezarás vos. Y en el medio, no sé, un espacio que nos separa. Y estamos muy convencidos de los límites de las cosas. ¿Sí? De los límites de las cosas. Esto es una taza. Esto es una taza. Epa, saltó el té. Es un límite, hay un límite bien dibujado, fácil de dibujar. Una taza. ¿Qué pasa si yo empiezo a disolver los límites un poquito? Sin disolverlo al objeto, sigue siendo una taza. Pero si yo lo pongo al lado, por ejemplo, de una tetera, de una pava para calentar el agua, pongo los saquitos de té, pongo un pote con café. ¿Qué tengo acá yo? Un equipo de té, un equipo de café. Los argentinos tomamos mate, yo veo un mate, y es claramente distinguible como mate. Esto es el mate, esto es la bombilla. Pero ¿dónde empieza el mate? ¿Dónde termina? ¿Es solo el objeto? ¿Puedo concebir un mate solo como solo el mate? No. No, si no tengo la hierba, el azúcar, quizá para los que toman mate dulce, el termo para el agua caliente, la pava, el fueguito. Hay todo un circuito en cual el mate tiene sentido. Un individuo cobra sentido en su comunidad. Y su comunidad es el equipo de mate, el conjunto que hace de todo esto una unidad de sentido. Por sí solo esto no sería una taza, porque de la misma manera que es una taza, yo le pongo un poco de tierra y una planta adentro y es una maceta, y es el mismo objeto. ¿Sí? Los cuencos, que ahora nosotros conocemos como un objeto para hacer sonido, en realidad es un plato de comida. En los cuencos se come.
Se fueron derivando estos cuencos para el sonido, pero el origen era otra cosa, era comer. ¿Eh? Un cuenco para la comida, para el arroz de cebada. Entonces, el objeto en sí, la cosa sola en sí individuada, no dice mucho. Y aún así mi límite, le decía a la piel, pero ¿qué pasa si yo me acerco mucho a alguien? O pongo mi mano demasiado cerca de su rostro, va a ser así la persona. ¿Y qué te molesta? Como decía Carlitos Bala, yo toco el aire, no te molesto. ¿Qué cosa molesta que ese tipo? Dice, toco el aire, no te molesto. Y te tocaba por acá. Ay, sacame la mano así. Tengo un espacio vital. Yo necesito un poco de espacio en mi aire. ¿Sí? Y necesito no ser invadido en ese espacio. Entonces, los límites de mi individualidad se desdibujan en lo no visible. Entonces, mi propia individualidad desdibujada de dónde estoy, se conecta con otras individualidades para armar una unidad de sentido, para armar un grupo de pertenencia, que puede ser una familia, un grupo de trabajo, un equipo de fútbol, ¿eh? Un sistema de funcionamiento, por ejemplo, vendedor-cliente. Son inseparables. ¿Qué vendedor es vendedor si no tiene un cliente? ¿Me entienden? Entonces, empezamos a abordar esto. Para abordar la mirada sistémica, tenemos que primero, en un primer paso, esto me gustaría que lo anoten. Para abordar la mirada sistémica, nuestro primer paso es quitarle tanto valor al individuo, tanto peso a la palabra individuo. Otro ejemplo, les dije el de la piel, y que nuestro límite en realidad está más allá de la piel, está en nuestro campo vital, no visible. Les dije el ejemplo de la unidad de sentido que es dada en un grupo, en un conjunto. Y también les digo este ejemplo. ¿Cómo se entiende la individualidad mía cuando yo estoy hablando y viene un tío que hace mucho que no veo y me dice, hablas igual que tu padre? Digo yo, si yo, mi padre, hace rato que no hablo de estos temas con él. Y estos temas mi padre nunca lo dijo. Ah, pero cuando mueve las manos de esta forma. ¿Dónde está la individualidad? Qué importante, ¿no? Reconocer la presencia del otro en nosotros. Abrimos el concepto de individuo hacia una colectividad. Ya vamos a volver al individuo. Primero lo estamos desarmando. Desarmar falsas creencias. Por ejemplo, una falsa creencia derivada de no darme cuenta de estas cosas. Es decir, yo resuelvo las cosas yo solo y a mi manera. ¿Cuál es tu manera? Si ya el resolverlo solo lo has heredado de otro. ¿Sí? ¿Hasta dónde yo soy yo y no soy mis padres o mis abuelos? Pero a veces también no hay personas que no son del sistema familiar. La presencia del otro en mí. La acepto, la incluyo y actúa y vive. Todos somos uno. ¿Lo van viendo? Al romperse nuestras individualidades nos conectamos. Nos conectamos ancestralmente a través de la herencia, esta herencia emocional, herencia cognitiva. Nos conectamos universalmente a través de los campos mórficos. Nos conectamos biológicamente a través de las transmisiones de los impulsos vitales. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero, vamos ahora, entonces el individuo. Hablamos de los límites. Abrimos los límites del individuo. Pero, ¿cuál es el problema? Les voy a presentar un problema que lo planteo con fuerza. Allá por los años 30, por 1930, José Ortega y Gasset, un intelectual, filósofo y sociólogo español, en un libro que recomiendo mucho leer. No tiene que ver con constelaciones, pero tiene que ver con cosas importantes de la vida, que se llama La rebelión de las masas. Y habla del hombre masa.
José Ortega y Gasset denuncia la existencia masiva del hombre masa. La humanidad ha perdido el sentido de individualidad, dice, y se ha masificado, y con esto ha retornado a estadios primitivos de la vida. Para un perro, y ahora voy al tema de las mascotas que les había dicho, para un perro, ser perro es una tarea hermosa, le encanta ser perro al perro, porque se siente el gato, te adopta y te hace miembro, o se adopta cuando vos lo tenés, y se convierte en parte de tu manada. Igual el perro. El animal, sobre todo el animal cuadrúpedo, el animal mamífero, es un animal de manada, de grupo. Y su individualidad psíquica está diluida en la manada. Él no es un individuo psíquicamente. Puede ser un individuo físico, pero no se percibe aislado de ellos. Él es uno con la manada y especialmente uno con el alfa. Entonces, el animal tiene una percepción masiva de la existencia. Se siente unido a aquellos que adopta. Se siente hermano de los hijos del dueño de la manada. ¿Sí? Los defiende a muerte a su dueño. Se siente como un órgano. Cuando nosotros representamos un animalito en las constelaciones, el animalito está absolutamente identificado con su dueño y está manifestando síntomas de su dueño, como un órgano. ¿Sí? Por eso constelamos a los animalitos, para liberarnos de cosas que nosotros podemos resolver por nosotros mismos y no las tengan que resolver ellos en su cuerpo. Pero, para un animal, la oportunidad de compartir con un amigo humano su existencia es una oportunidad evolutiva, porque va a compartir su existencia cotidiana y se va a integrar a un núcleo en el cual los otros están un paso más allá en el campo de la conciencia nuestro. Van tomando también nuestras actitudes, se van humanizando. De estas cosas hablaba Ortega y Gasset allá por el 1920, 1930. Maravillosos los escritos de Ortega y Gasset. La humanización del mundo también incluye a los animales. Los animales salen de la masividad de la conciencia acercándose a su dueño humano. Dueño, Dueño. El animal no tiene vergüenza en decir dueño. Las nuevas corrientes filosóficas son como muy culposas, llenas de culpa. ¿Cómo voy a ser dueño de? Si sos dueño, el animal te adopta como dueño, te necesita como dueño. Necesita porque su esencia está adherida a la tuya. Y su existencia está adherida a la tuya. Sin embargo, para el ser humano, bajar a esa masividad de la horda, etapa marrón, la masividad de la horda es involutivo. La horda, la masa, el grupo no pensante, la fusión en lo grupal que me permite destrozar, romper si nos enfurecemos, o deprimirnos en masa si nos deprimimos. Todo ese tipo de cosas son involutivas para el ser humano. Lo que es evolutivo para el animal es involutivo para el hombre. Esto quiere decir que, habiendo disuelto mi concepto de individualidad, lo tengo que recuperar. Y esto es un gran desafío, porque a este segundo paso no le voy a llamar individualidad, por un tecnicismo que utilizó Jung y que lo voy a adoptar. Nosotros lo llamamos, a esto del individuo lo llamamos individualidad. Individualidad. Uy, escribo grande y no me alcanza el lugar después. Pero al otro proceso le voy a llamar individuación. Individuación. Quiere decir que si logro desarticular mi concepto
sólido, rígido de individuo, puedo acercarme a otro de un ser individuado, posterior, no masivo. ¿Y qué diferencia hay entre un individuo común, que puede masificarse, a un individuo individuado? Escuché a alguien, a un docente de constelaciones, decir que la vida no es una escuela, que la vida no es una escuela, que no hemos venido a aprender nada, que hemos venido a ser lo que somos. Es un modo de pensarlo, es un modo de pensarlo. No es el mío, pero es válido. Hemos venido a ser lo que somos. Entonces yo a eso les digo, ¿y cuánto tiempo te llevó a vos ser lo que sos? Toda tu vida. Y todavía no terminaste. Esa es la escuela de la vida. La escuela de la vida es una escuela ridícula. La escuela de la vida es una escuela. Venimos a aprender, no cosas, venimos a aprender a ser nosotros mismos. Porque nuestra verdadera esencia está oculta tras los velos de una conciencia tapada, inmadura, masiva. Ahora voy a enganchar la primera parte de lo inconsciente con esto, con el individuo. El proceso de individuación es el acceso a ser yo mismo que logro solamente, como decía Freud, cuando le he robado zonas a lo no consciente y las he traído a lo consciente. Pero no solamente al no consciente freudiano, no, no, no. Al no consciente de mi infancia, de mi juventud, al no consciente de mi familia, de mis ancestros, al no consciente de lo divino, de las fuerzas cósmicas, de lo supraconsciente, a lo no consciente de lo vital, del impulso que puja hacia la vida. Es re compleja la individuación, es todo un laburo. Ser yo mismo no es gratis. No te viene dado, regalado. La vida no viene regalada, pero la individuación no es gratis, es cara. Requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo sobre uno mismo, mucho soltar los mandatos de los otros. Los mandatos de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, soltar los mandatos y tomar la vida para darle brillo propio. La tarea de individuación es la tarea sublime del ser humano. Y solo se logra tomando la misión en la vida, aquello para lo que vinimos, para lo que nacemos. Y eso es otro tema. Así que la honra a lo sistémico, viene del reconocimiento de que mi individualidad nace de ellos. Y la superación de la individualidad a través de la superación de la masividad es gracias a ellos. Por otra parte, el proceso, paradójicamente, el proceso de individuación no lo hago yo solo. Es tan difícil hacerlo uno solo que yo les diría más bien es imposible. Es como dejar el alcohol. Dejar el alcohol para un alcohólico es una tarea imposible. Por eso Alcohólicos Anónimos dicen, reconocimos que una fuerza más grande que nosotros podía salvarnos. Y fuimos y pedimos ayuda a eso más grande y a ustedes, a los que ya dejaron el alcohol. Así dicen los Alcohólicos Anónimos en sus 12 sabios pasos. Entonces, poder acceder a algo más grande por nuestras fuerzas individuales es una tarea imposible. Solo lo logramos en grupo. Y otra vez volvemos a lo grupal. ¿Ven una dialéctica? De lo masivo a lo individual, de lo individual a lo individuado, de lo individuado a lo comunitario. Lo comunitario es la evolución de lo masivo. Ya no somos bandada, ni somos mangadé, ni somos, como dije recién, la manada, ni tropa, ni jauría, ni cardumen. No, ni piara tampoco. Nada de eso somos. Somos comunidad. Hemos dado un paso por arriba de lo masivo. ¿Sí? El cardumen, la bandada, la jauría son masa. Una horda es la masa humana.
La comunidad es la unión de seres individuados. Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con las constelaciones? Díganme ustedes. Todo, gente. Esta es la clave, este es el campo en el que las constelaciones se mueven. Salir de las intrincaciones para llegar a una vida plena. Como decía tan bellamente Jorge Urpiano en esa poesía del Padre, ¿eh? Permiso para hacer mi propia vida, por favor. Voy a hacer mi propia vida, la voy a hacer, tengo que hacerla. No quieren y me lo tomo igual al permiso. Me lo tomo. El proceso de individuación es un proceso sumamente difícil. El proceso de vencer los mandatos limitantes, es un proceso sumamente difícil. Necesita esfuerzo, años, décadas. No importa cuándo lo logres. Lo importante es que lo logres. Y acá quiero hacer algo que después vamos a volver sobre el tema esto de lo masivo, ¿no? El sistema actúa como masa también, como horda masiva. Entonces excluye a lo distinto. Cuando casi siempre lo distinto es evolutivo, casi siempre es evolutivo. Entonces lo excluye. A veces ciertos distintos no son evolutivos. Por ejemplo, un niño nace con malformaciones. En sí no es evolutivo, es involutivo. Sin embargo, lo evolutivo es el principio de amor que supera la dificultad. Puedo hacer como los espartanos, que lo estrolaban contra las barrancas, al niño deforme, o podemos hacer como los seres de gran corazón, que le dan estimulación temprana, cuidados especiales, y descubren en él a un ángel. El ángel está en la posibilidad de salir yo de mi inmanencia, de mi no trascendencia. Tanto estar con ustedes, chicos, hemos hablado de lo inconsciente, la individuación, la individualidad y la individuación, temas de base, muy de base. Vamos a seguir construyendo poco a poco. Nos estamos viendo, chicos, hasta siempre y seguimos siempre en contacto. Hasta luego. Un beso grande.